Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El mundo católico está de luto por la muerte del Papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años de edad a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. Así lo dio a conocer el Vaticano en su parte de defunción. El arzobispo primado de México, Carlos Cardenal Aguiar Retes, elevó sus oraciones por el fallecimiento del Papa Francisco en este tiempo santo de Pascua, en que se celebra con gozo la victoria de Cristo sobre la muerte. En la Basílica de Guadalupe y en la Catedral Metropolitana se llevaron a cabo misas y se oró y se ora por el eterno descanso del Papa Francisco. La encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron a conocer que existen municipios del Estado de México en crisis en cuestión de seguridad debido a la expansión de células del crimen organizado. Los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, Estado de México, ocupan los primeros lugares con mayor inseguridad en la entidad mexiquense. Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional investigan a mandos y policías de la Guardia Civil de Tecámac, Estado de México, por su presunta relación con una organización delictiva dedicada a ordeñar ductos de petróleos mexicanos. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 21 de abril del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El Papa Francisco falleció este lunes a los 88 años de edad a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. Así lo dio a conocer el Vaticano en su parte de defunción. El documento firmado por el director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcegeli, certifica que la muerte se produjo a las 7:35 horas locales del 21 de abril en su apartamento, la residencia vaticana Casa Santa Marta. En tanto, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, elevó sus oraciones por el fallecimiento del Papa Francisco en este tiempo santo de Pascua, en que se celebra con gozo la victoria del Cristo sobre la muerte. Pero escuchemos el momento en que se dio a conocer la muerte del Papa Francisco. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio
e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Gracias. Pues así fue como se dio a conocer la muerte del Papa Francisco. Y mire, ya le decíamos que el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pues también en un mensaje dirigido a los sacerdotes, comunidades religiosas y a todo el pueblo que peregrina en la Arquidiócesis Primada de México, recordó que tuvo la gracia de conocer de cerca y de compartir con el Papa Francisco, momentos de comunión, escucha y discernimiento pastoral. Su palabra clara, su corazón compasivo y su entrega incansable para una iglesia cercana, pobre y misionera fueron signos vivos del resucitado en medio del pueblo. En su pontificado, el Papa Francisco, quien falleció a los 88 años de edad, dijo: nos enseñó a caminar como iglesia sinodal y cuidar de la casa común y no olvidar nunca los más pequeños y los más vulnerables, además de abrir el corazón al clamor de los pobres y acercarnos sin miedo a las periferias existenciales donde habita el sufrimiento humano. En la Basílica de Guadalupe se llevó a cabo una misa donde los mexicanos oran por la muerte del Papa Francisco. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y hoy se realizó en memoria del Papa Francisco en la Basílica de Guadalupe, al filo de las 12 horas de hora central de México, en la insigne Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, en la capital de la República Mexicana, como es del conocimiento pleno, ante la muerte del Papa Francisco ocurrida este lunes a las 7:35 horas con el horario de Roma. Es así como la Arquidiócesis Primada de México emitió ese comunicado en donde destaca el objetivo de agradecer a Dios por la vida del pontífice argentino y orar por su eterno descanso. La convocatoria fue realizada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, a través de un mensaje dirigido a los sacerdotes, comunidades religiosas y fieles que peregrinan en arquidiócesis. En el documento, Aguiar expresó que el corazón agradecido de la Iglesia de México por el testimonio, la palabra y el ministerio del Papa Francisco, a quien describió como un evangelio encarnado. Su palabra clara, su corazón compasivo, su entrega incansable por una iglesia cercana, pobre y misionera, fueron signos vivos del resucitado en medio del pueblo. Escribió así Aguilar Retes en el comunicado pastoral. Y la misa de este lunes de mediodía se centrará en acción de gracias por la vida del pontífice fallecido, en la oración por su descanso en la paz del Señor, y el cardenal Aguiar hizo un llamado explícito a todas las comunidades religiosas y a los sacerdotes que tengan la posibilidad de asistir y unirse a esta celebración. Y así fue. Y entonces van a haber otras actividades que en tiempo y forma se darán a conocer. Es nuestro informe. Muy buenas tardes, buen inicio de semana a todos. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, vamos con más información sobre las actividades religiosas que se llevan a cabo en la Basílica de Guadalupe, sobre la muerte del Papa Francisco.
Allá está el compañero Francisco Montaño. Estimado Francisco, buenas tardes. Platícanos cómo se ve el panorama religioso por allá por la Basílica de Guadalupe. Buenas tardes, a ti y a tu auditorio. Pues quiero comentarte que estuvo llena la Basílica de Guadalupe, principalmente de los fieles que acudieron pues a hacerle un homenaje prácticamente en la Basílica de Guadalupe al Papa Francisco, fallecido precisamente hoy. Esta fue una convocatoria de última hora, definitivamente por las circunstancias, pero quiero comentarte que el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, pues emitió este comunicado, pero lo hizo en general, no nada más para la feligresía, sino también para todas las parroquias de México que lleven a cabo esta Eucaristía en todas sus parroquias, para que oren por el Papa Francisco, para que él se vaya en paz, así lo dijo. Y esta misa solemne que se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe estuvo muy nutrida, acudieron al mediodía, estuvo llena, acudieron obviamente ministros de la Iglesia Católica, estuvieron bastantes personalidades ahí, y pues ahí estuvimos cubriendo desde el mediodía, y esperamos, porque empezó a llegar, digamos, familias a visitar precisamente. Acuérdate que hay un altar a un lado de la Basílica de la Antigua, hay un altar a Francisco, y pues empezaron a llevarle flores después de esta misa. Es con una conmoción total en México, porque recuerda que a México todos los papas son muy queridos, y ellos han querido mucho a México, por eso las visitas, y pues obviamente Francisco no fue la excepción. De alguna manera México quiere mucho al Papa siempre, y siempre es bienvenido, mi querido. Aquí podemos ver lo que representa la Iglesia Católica en México, el fervor a la Iglesia Católica, y obviamente pues a la Virgen de Guadalupe. Así es, estimado Francisco Montaño, pues sigue habiendo oración ahí desde que prácticamente se abrió la Basílica de Guadalupe, y también en Catedral Metropolitana, ¿no? Sí, a la catedral apenas están llegando los feligreses, me imagino, porque pues salen del trabajo. Fue muy improvisada esta situación de tener que hacer una misa al mediodía, y obviamente en la catedral también va a haber un flujo importante este día. Pues sí, efectivamente, pues ya lo decíamos al inicio del noticiero, hay luto católico no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Así es, y en este caso la Arquidiócesis Primada de México actuó de inmediato. Hay un comunicado de la Arquidiócesis, seguramente va a haber otro tipo de información. Este comunicado pastoral, pues lo que hace es precisamente hacer referencia a este humanismo, como le llama, del Papa Francisco. Hay que recordar que fue el primer pontífice latinoamericano, y que obviamente había un acercamiento más estrecho, pues obviamente, con la Iglesia Católica por parte de los latinoamericanos. Así es, pues su característica muy particular, muy aficionado al fútbol argentino, el Papa Francisco, y pues bueno, también hay reacciones por parte de los equipos de fútbol internacional y nacional, ¿no? Sí, y hay que recordar que vino aquí en el 2016 y que fue muy recibido, como todos los recibimientos que se le hacen a los papas en México. Hay que recordar a Juan Pablo II, era apoteósico el recibimiento, y el de Francisco no fue la excepción, mi querido Noel. Así es, estimado Francisco Montaño, pues vamos a estar atentos a ver qué más actividades religiosas se llevan a cabo aquí en México, y bueno, pues también en otras partes del mundo. Gracias, estimado Francisco. Claro que sí, seguimos pendientes. Muchas gracias como amigo y compañero Francisco Montaño, que desde muy temprano anda por allá con la cobertura de los eventos religiosos que se llevan a cabo aquí en la capital del país pues tras la muerte del Papa Francisco. Y mire, en tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dijo que el Papa Francisco fue uno de los papas más extraordinarios, fue uno de los papas que más luchó, dijo, por los derechos humanos. Escuchemos cómo lo dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada. Conmoción que hay a nivel mundial, yo considero que
el Papa que acaba de fallecer ha sido uno de los papas más extraordinarios, un papa que más luchó por los derechos humanos, que más entendió a los pueblos, que más defendió la vida de las personas, que combatió la pobreza y a mí me parece que hoy pues nos sentimos realmente agobiados por esta situación que aun cuando supimos que estaba enfermo pensamos que ya se había recuperado, así que pues nuestra mayor solidaridad a todo el mundo y aquí en México por supuesto a la Iglesia Católica, pero sobre todo que vamos a extrañar a este Papa que estaba muy vinculado a los pobres y a las luchas de los pueblos por emanciparse y por la justicia. Las voces progresistas en el mundo están a la baja con este proceso, incrementan las voces conservadoras con este punto de vista. Bueno, por eso esperamos que el próximo Papa pues tenga la misma línea que el que acaba de fallecer. Un referente del presidente Andrés Manuel López Obrador también el Papa, ¿no? Lo mencionaba mucho pues en sus mañaneras. Yo creo que para todos los gobiernos progresistas que durante el tiempo que él estuvo al frente del Vaticano como Papa, creo que todos hemos alabado el papel que desempeñó. Sí. Muchas gracias. Ahí está el comentario que hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sobre pues el fallecimiento del Papa Francisco. Reiterar que dijo que es uno de los papas más extraordinarios porque fue uno de los papas que mucho luchó por los derechos humanos. Y en otros temas, vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, estimado Antonio. Platícanos, ¿qué tenemos de nota roja? Mi querido Noel, muchas gracias. Buenas tardes, con el gusto de saludarte, pues para comentarte que hoy 2 aparatos explosivos hicieron explosión ahí en la preparatoria número 5. Hay que recordar que hace más o menos 1 o 2 semanas ya habían encontrado otro aparato, dijeron que pues no había mayor problema. Hoy sí explotaron 2 aparatos ahí en esa escuela y pues hubo necesidad de que personal especializado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegara al lugar. Evacuaron a más de 4,000 personas entre alumnos, trabajadores y docentes, y hasta que estuvieron seguros que no había peligro, pues les permitieron regresar a las aulas. Ya se está investigando qué pasó en este caso. En principio decían que habían sido petardos, pero bueno, pues las fotos que han circulado son muy elocuentes. Y por otro lado, te comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el personal de esa policía, evitó que una joven de 27 años de edad atentara contra su integridad física, pues ya se encontraba en la azotea de un domicilio allá en la colonia San Lorenzo, en Iztapalapa. Los policías llegaron, platicaron con ella y lograron disuadirla de causarse daño. Y por otro lado, esta misma Secretaría de Seguridad Ciudadana pues ha lanzado un programa que se llama pues Bájale a la Velocidad, y ese es para los motociclistas, a quienes los invitan a que reflexionen, a que usen la cabeza y se pongan el casco. Esa Secretaría de Seguridad Ciudadana busca que todo usuario de la vía pública llegue a sus destinos a salvo y junto a sus seres queridos, y bueno, pues por eso hace este llamado. En el Estado de México te comento que en la colonia Lomas Altavista, policías detectaron una pareja que se comportaba de manera sospechosa, los detuvieron, los investigaron a ver qué pasaba con ellos y les encontraron un poco de droga. Por ello pues quedaron detenidos. Sin embargo, al revisar el celular que portaban, encontraron que tenían fotos de personas desmembradas, y esto pues ocasionó que los retuvieran e iniciaran una fuerte investigación para ver qué tienen que ver con estos casos y esas fotografías que portaban en su celular. Y en otras de la República, pues te comento que la Secretaría de Marina Armada de México, al hacer sus funciones con la Guardia Costera allí en las costas de Guerrero, pues en dos actos en los que tuvieron oportunidad de intervenir, lograron asegurar 4.2 toneladas de cocaína, muchísimas dosis de droga que ya están fuera de las calles gracias al trabajo de estos elementos. Y finalmente, pues como siempre te comento que esta información la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. La información esta tarde, Noel. Gracias, estimado Antonio, pues estamos
pendientes de lo que vaya surgiendo durante la tarde-noche y nos saludamos mañana. Estamos muy pendientes, hasta mañana. Gracias, hasta mañana, estimado Antonio. Y mire, en otros temas le doy a conocer que la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron a conocer que existen municipios del Estado de México en crisis en cuestión de seguridad debido a la expansión, dicen, de células del crimen organizado. Señala que durante el primer trimestre de este 2025, la inseguridad en el Estado de México ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, todo esto allá en el Estado de México. Y es que según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estos municipios presentan algunas de las percepciones de inseguridad más altas del país, reflejando la creciente preocupación de sus habitantes por la violencia y el crimen organizado. Ecatepec lidera la lista con una percepción de inseguridad del 88.8%, manteniéndose como el municipio más inseguro del Estado de México. La población señala la ineficacia gubernamental para combatir la delincuencia en este municipio, como con solo el 9%, considerando que las autoridades locales son efectivas en brindar seguridad y bienestar. De acuerdo a las investigaciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado de México, en el municipio de Ecatepec operan los grupos criminales La Nueva Familia Michoacana, La Choquiza y Los 300, los cuales siguen operando de manera impune porque se investiga su relación con policías municipales. En el caso del municipio de Naucalpan, este ocupa el segundo lugar en percepción de inseguridad, con un 85.6%, aunque hubo una ligera disminución respecto al año anterior, la violencia sigue siendo una constante. Tlalnepantla, por su parte, experimentó un aumento en la percepción de inseguridad, pasando de 71.7% a 77.9%, evidenciando un deterioro en las condiciones de seguridad. Por lo que se refiere a Cuautitlán Izcalli, mostró un incremento significativo en la percepción de inseguridad, pasando de 80.5% a 84.5%. Este aumento refleja una creciente preocupación entre los habitantes por la escalada de delitos en la zona. Por lo que se refiere a Tultitlán, también enfrenta desafíos similares, aunque los datos específicos de percepción no fueron detallados en los informes recientes. La presencia de grupos criminales ha exacerbado la situación en estos municipios. Entre las organizaciones identificadas por las autoridades se encuentran los peluches, dedicados a la extorsión en el transporte público y al cobro de piso. También operan en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. El Nuevo Imperio, vinculados al cártel de Sinaloa, se dedican a la venta de droga, armas, extorsión y trata de personas, con presencia en Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, así como en Ecatepec, en el Estado de México. Además, le doy a conocer que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Secretaría de Marina y la Defensa, así como la Guardia Nacional, detectaron una toma clandestina de huachicol en los terrenos del fraccionamiento Rancho Aéreo, esto en la parte trasera del municipio de Ojo de Agua. Además, se investiga a mandos y policías de la Guardia Civil de Tecámac, ductos de presunta relación con una organización delictiva dedicada a ordeñar ductos de petróleos mexicanos. Las investigaciones de inteligencia del gobierno federal señalan que el pasado viernes 11 de abril, vecinos reportaron que una pipa estaba conectada a una toma clandestina de huachicol, localizada en el fraccionamiento Rancho Aéreo, por lo que al llegar, policías de la Guardia Civil de Tecámac, Estado de México, detectaron que en ese lugar había una patrulla que la estaba
en la que estaba el director de Seguridad Pública de la Guardia Civil, Francisco Santos Pérez, a quien se le conoce como el Maverick. Ello trajo como consecuencia que este mando policíaco presuntamente ordenara a los policías que le ayudaran a desconectar la manguera de la toma de Pemex con la pipa. Sin embargo, se negaron porque detectaron que era una situación irregular y constitutiva de delito. Los policías denunciantes y quienes pidieron omitir sus nombres señalaron que esta situación llegó a oídos de la presidenta municipal Rosy Wong Romero, así como a la comisaria de la Guardia Civil María de Lourdes Cosío Gasca. Sin embargo, señalaron que no les hicieron nada porque les dijeron que tienen muy buena relación con la gobernadora Delfina Gómez y la senadora Mariela Gutiérrez Escalante. Los policías de la Guardia Civil de Tecámac también denunciaron que desde que llegó la presidenta municipal Rosy Wong Romero, la incidencia delictiva va en aumento y que llegó a cubrir las plazas más importantes con mandos procedentes del estado de Puebla. Denunciaron que hasta el momento van más de 50 policías de la Guardia Civil de Tecámac que han sido separados de sus cargos y los quieren, dice, dar de baja porque quieren quedarse con sus plazas. Ante tal situación, los más de 50 policías separados de sus cargos denunciaron que acudirán a todas las instancias para que se acabe con los actos del acoso laboral y denunciaron que realizarán una manifestación o bloqueo de avenidas en Tecámac a fin de que se investigue y se lleve a cabo el operativo Enjambre en este municipio. Personal de la Guardia Nacional realizó labores de seguridad y vigilancia durante los 4 días en que se llevó a cabo el Festival Spora 2025, el cual se realizó en el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. El Festival Spora 2025 se llevó a cabo en el ícono bosque de Chapultepec del 17 al 20 de abril. Durante los 4 días del evento, los elementos de la Guardia Nacional desempeñaron un papel crucial de brindar seguridad a los miles de asistentes que se congregaron en el bosque de Chapultepec. Y nos vamos con los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues la Liga MX dio a conocer los horarios en los que se jugará el play-in del torneo de clausura 2025. Ambos compromisos se realizarán el domingo 27 de abril. El primer partido será entre el Juárez, que fue noveno, y los Pumas, que fueron décimos de la clasificación general, y el partido se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 5 de la tarde. Los Rayados de Monterrey recibirán por su parte en el Gigante de Acero a los Tuzos del Pachuca a las 19:30 horas, luego de que ambos acabaron con 28 puntos, pero los regios con una mejor diferencia de goles. El ganador de esta serie enfrentaría en la liguilla al América. Hay que recordar que Monterrey y Pachuca ya tienen antecedentes en fase final. En total se han visto las caras en 12 encuentros, con un saldo de una victoria de Rayados, 5 empates y 6 triunfos de los hidalguenses. Los Tuzos comprometieron su pase a la liguilla, hay que recordarlo, después de que perdieron su último partido contra el Atlético de San Luis. Mientras que los Bravos y los Pumas se verán por primera vez las caras en una liguilla. En temporada regular se han enfrentado en 2 ocasiones con 5 victorias de los auriazules, 2 de los fronterizos y 5 empates. En otra información, Gerardo Espinosa no es más el entrenador de Chivas. El mini proyecto del llamado Loco culminó tras no poder acceder ni siquiera al play-in del Clausura 2025. La decisión fue anunciada hoy en una conferencia de prensa por el director deportivo Javier Mier. Y en el atletismo, la keniana Sharon Lokedi pulverizó hoy el récord del maratón de Boston y su compatriota John Kerrill se impuso en la carrera masculina, emulando así el triunfo de su hermano Wesley, que sucedió hace 13 años. Lokedi se coronó con un tiempo en marca de 17 minutos y 22 segundos, la mejor marca de femenina en el maratón anual más antiguo del mundo. La keniana mejoró en más de 2 minutos y medio el récord vigente en Boston, que estaba fijado por la etíope Bunesha Deba en 2014 de 2 horas
19 minutos y 59 segundos. En lo que se refiere a la rama masculina, John Kedir también se coronó por primera vez en un registro de 2 horas, 4 minutos y 45 segundos. Este tiempo es el segundo más rápido de las 129 ediciones de este maratón, pero alejado del récord fijado por el también keniano Geoffrey Mutai. Y luego de darse a conocer la muerte del Papa Francisco, de quien se sabe era seguidor del equipo San Lorenzo de su natal Argentina, diversas entidades deportivas dieron a conocer sus condolencias por la pérdida del pontífice. El Consejo Mundial de Boxeo, entidad que preside Mauricio Sulaimán, declaró una semana de luto por el fallecimiento del Papa. Por su parte, Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, lamentó la muerte del Papa, quien apoyó en todo momento al organismo internacional. Y la Serie A del fútbol de Italia decidió suspender los partidos que tenía programados en la continuación de la jornada 33 del campeonato debido a la muerte del sumo pontífice. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, antes de irnos, nos mandan mensajito a través de nuestro WhatsApp. Nos piden felicitar al señor Gerardo Linares por su cumpleaños. Muchas felicidades, estimado Gerardo Linares, muchas felicidades. Él nos escucha por allá por el municipio de Catepec, en el Estado de México. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.